Bueno, vamos a dar solución a a una pregunta de negocio que tenemos por medio de esta ETL, donde estamos utilizando la herramienta Pentaho, la herramienta de Pentaho que se llama Spoon, eh, para resolver esta pregunta de negocio por medio de este ETL. Bien, vale. Bueno, la sigla pues ya ustedes la conocen, pues extraer, transformar y cargar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo mediante este proceso de ETL. De acuerdo que lo vamos a ir explicando paso a paso. Eh, este ETL como tal, pues podemos decirlo, estas fases de extracción de un proceso de ETL, pues primero comenzamos, como su palabra lo indica, a extraer. Y cuando decimos extraer, pues entonces hablamos de fuentes, ¿cierto? En donde podemos tener múltiples archivos fuente, que es de donde nosotros estamos, bueno, donde nosotros estamos consultando la data que a futuro le vamos a dar una transformación y la vamos a llevar a un sistema destino. Pero en este momento estamos en la fase de extracción. Eh, Extraer los datos de los sistemas de origen, ¿vale? Que nosotros comúnmente le llamamos fuente. Después de que los extraemos, pues le vamos a dar un pequeño análisis, los vamos a interpretar y les vamos a dar un formato, los vamos a convertir en el formato en que nosotros los necesitemos, ¿de acuerdo? Esa conversión pues también se puede ir dando a medida en que yo voy procesando la data, porque posiblemente hay data que yo voy a tener que ir combinando entre un campo y otro. Entonces, posiblemente más adelante la combinación de varios campos me generen uno nuevo y pues a ese tenga que darle un formato diferente a ese dato. Después vamos a hacer la parte de transformación, y es que como lo hemos dicho, pues los datos de la fuente de donde nosotros los estamos consultando no vienen, o bueno, muchos de ellos no vienen con el formato en que yo lo necesito, no vienen con la estructura en que yo la necesito. Entonces yo voy a tener que darle una transformación para tenerlo como yo necesito tener esa data, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces vamos a tener que aplicarle pequeñas transformaciones. Esas pequeñas transformaciones, como por poner un ejemplo, pues entonces tenemos que un dato está en minúscula y yo lo necesito tener en mayúscula. Que unos datos me vienen con espacio, yo necesito quitarle los espacios. O que una palabra, o que, no sé, el nombre de una persona viene en un campo completo que dice los primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y yo necesito tener nombre completo por un lado y los apellidos por el otro. Entonces también a eso le llamamos una transformación. ¿De acuerdo? Y para finalizar, pues cargarlo, que sería la L, con su sigla de definición en inglés. En este caso, pues yo necesito llevar esa información o ese proceso de carga, lo necesito llevar a un sistema destino, que puede ser una bodega de datos, puede ser un data mart. Recordemos que la diferencia entre los dos es que dependiendo si yo estoy trabajando un tema o varios temas, entonces si estoy trabajando varios temas, pues estaría llevando la data a una bodega. Y si estoy trabajando un solo tema, estaré llevando la data a un data mart. Eso me puede generar una simple definición en decir que una bodega es un conjunto de datamars. Pues eso es correcto. Bien, entonces iniciemos. Aquí tengo un zoom al 50% de lo que cómo está la solución. Entonces voy a colocarla en un tamaño más, quizá más visible, y empezar a explicar qué es lo que tiene. ¿Qué tiene esta ETL? Entonces primero tenemos un componente acá en donde estamos leyendo, ¿vale? Este es un archivo, un componente CSV en donde estamos leyendo un archivo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar acá, de explicar esto, vamos a ir a esta parte. Esta es mi carpeta donde yo tengo mi solución.
Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo mi archivo fuente, que todos saben que ese archivo fuente como tal lo estamos trabajando desde esta información del DANE, donde ustedes pueden venir a descargar el archivo. El archivo con el que estamos trabajando es Personas 2010, en donde pueden descargar toda la data en esta parte. Entran al enlace que yo les he publicado, ¿de acuerdo? Vienen a obtener datos y descargan la que dice Persona 2010, que sería esta. Eso les va a descargar un punto zip y dentro del zip pues van a tener dos archivos. Uno de esos archivos es un archivo TXT, que es como el que muestra acá, que es donde tengo la data. Ustedes pueden ver que este archivo ocupa 187 megas, que si lo abro, pues a ver si lo podemos abrir. Creo que si no hay ningún problema que lo abramos, pues este archivo ocupa, bueno, los 187 megas, que en general tiene pues 800.000 registros. Aquí tenemos 822.000 registros. Entonces es un archivo bastante grande. Bueno, tampoco es que sea bastante grande. Un archivo de 800.000 registros. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene este archivo? ¿Cómo está compuesto este archivo? Este archivo está compuesto por una primera línea, que es donde tiene mi encabezado, ¿vale? Donde indica cuáles son las columnas que tengo, qué significa cada columna, y están separados por un tabulador, como ustedes se pueden dar cuenta. De la segunda línea hacia abajo, ¿vale? Tengo toda la data de que consta este archivo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leer toda esta data, ¿de acuerdo? Obviamente trabajar esta data si no tengo una herramienta capaz de procesarme esta data, pues va a ser muy complejo que lo haga de manera manual. Bien, entonces voy a cerrar este archivo y dejemos esto acá. Entonces, acá en la página pueden venir a ver más información, que es donde está todo el detalle de qué significa cada campo. Entonces, por ejemplo, me voy a la parte de descripción de variables, ¿de acuerdo? Y aquí voy a irme a Personas 2010, que es con el archivo que estoy trabajando, y aquí tengo cada una de las columnas que se encuentran en el archivo, ¿vale? Con su respectiva descripción, qué significa o qué posibles datos voy yo a encontrar en esa columna, ¿de acuerdo? Bien, ahora explicado eso, volvamos acá. Entonces yo estoy con el archivo CSV que tengo acá, estoy leyendo mi archivo Personas 2010. Le hacemos doble clic y obviamente a este componente pues hay que configurarle el directorio donde está mi archivo, que se llama Personas 2010. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo una variable eh, de Pentaho que me indica las rutas. Pueden ser como variables de entorno, por llamarse así, hablando en un escenario Windows. Entonces, si yo presiono control espacio, a ver, control espacio, ya me había salido. Aquí me salen las variables que yo puedo usar. Cada una de estas variables pues tiene un significado, ¿de acuerdo? En este caso, la que yo estoy usando se llama Internal Transformation File Name Directory, que me dice que me va a tomar o me va a dar el directorio, la ruta del directorio donde está guardada mi solución. En este caso me va a dar esta ruta. Bien, y en esa misma ruta yo voy a pegar mi archivo fuente, ¿vale? En este caso, que estamos logrando, como lo hemos explicado, el objetivo es que cada vez que yo me lleve mi solución de un computador a otra máquina, pues yo no tenga que estar configurando las rutas de mi archivo. Porque recuerde que si colocamos directorios estáticos, pues cada vez que mueva la solución de un equipo a otro, pues tendré que actualizarle la carpeta donde está el archivo fuente, ¿de acuerdo? Bien, aquí en este caso que le digo, le especifico cuál es el delimitador. En este caso, pues él por defecto tiene que el delimitador es punto y coma, ¿vale? Por ser un archivo CSV, pero yo se lo puedo cambiar y le digo que el delimitador es un tab haciéndole clic en este botón.
¿vale? Los otros datos se los voy a dejar por defecto, en este momento no nos vamos a centrar en ello. Inmediatamente le doy clic en el botón que dice Get File, ¿vale? Y me deben salir todos mis datos, todas mis columnas, como lo tengo acá, ¿vale? Que ese es el primer paso. Entonces, cada vez que yo hago Get File y me trae las columnas, él automáticamente me va a tratar de detectar el tipo de dato de su respectiva columna. ¿Me explico? Voy a volver a abrir el archivo. Un momento. Entonces, la primera columna dice directorio. Él encuentra que todos los datos de esta columna es un valor numérico. Entonces, él puede tomar la decisión de decirme, oiga, ese es un tipo de dato numérico. Pero si yo le quiero dar un tratamiento diferente, ¿vale? Pues yo le escojo el tipo de dato que yo le quiera manejar a ese valor, a esa columna, ¿vale? Yo decido qué tipo de dato es. Bien, si quiero trabajar con el que él me ha asignado, pues listo, no pasa nada, yo le dejo el que él me ha asignado. Vale, los otros valores, las otras columnas que tengamos acá, te las vamos a quitar, las vamos a dejar en blanco, ¿vale? Y en la última columna, él me puede hacer una pequeña transformación y decirme, oiga, yo le puedo quitar los espacios en blanco que tenga esa columna. Entonces yo aquí le digo, sí, aplíquele a ambos lados. ¿Qué quiere decir a ambos lados? Quítele los espacios a la derecha o quítele los espacios a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, entonces le quita los espacios, en este caso quiero a la izquierda o a la derecha. Bien, damos aquí un OK y dejamos eso aquí. Aquí si quiero hacer un preview, que es importante como para ver de que él me esté leyendo la data, es muy importante. Si veo que no me aparece la data acá, pues posiblemente algo esté sucediendo con la lectura del archivo, la configuración, puede ser que no existe el archivo en la carpeta que le he configurado, ¿vale? Si veo la información, pues ya puedo decir voy por buen camino, ¿de acuerdo? Bien, damos acá. Listo. De ahora en adelante, entonces ya tengo la data y de aquí y todos los componentes, todos los pasos que vamos a ir dando, lo que vamos a ir haciendo es dando y ya leímos, ahora vamos a empezar a transformar todos los campos que en este caso pues yo necesito hacerle una transformación, ¿vale? Por ejemplo, ustedes se, perdón, ustedes se pueden dar cuenta que en este componente que yo he leído, si le doy clic derecho y le hago Output File, me salen muchas columnas. En este caso, pues 135 columnas que tiene el archivo. Usted dirá, uy, pero que siempre son muchas. Sí, efectivamente son muchísimas. Y usted dirá, pero si yo solamente voy a trabajar con 10, entonces usted dice, bueno, mi siguiente paso va a ser, de aquí en adelante solamente voy a dejar pasar las 10 columnas con las que yo quiero trabajar. Entonces creamos un componente, en este caso un componente que se llama Select Value, Select o Rename Value, que lo que me hace es, tiene varias funcionalidades. Entonces yo tengo acá la primera columna, perdón, la primera pestaña, lo que me hace es decir, los campos que tengo los voy a renombrar con un nuevo nombre. Va a la redundancia, renombrar con un nuevo nombre. Los voy a renombrar. Bien, en el caso de remove, lo que le estoy diciendo es que voy a eliminar los campos que yo he seleccionado en esta pestaña. Entonces le hago get file, me trae todos los campos y todos los campos que estén en esta columna significa que los va a eliminar. O sea, no los va a dejar pasar a al siguiente componente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar de esta fila, de estas filas, los campos que sí quiero que continúen. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es mi primer paso. Entonces, aquí yo le hago get file, aquí, perdón, output file, aquí tengo 135 columnas.
Cuando yo haga acá un output file, miren que aquí tengo 6 columnas. Entonces de 135 solamente estoy dejando pasar 6. Y ahora voy a darle un trato más liviano a la información que me viene, y para mí va a ser mucho más fácil trabajar con 6 columnas que trabajar con las 135. Bueno, ya he hecho ese paso que es como para yo querer tener la información un poquito más estructurada y más fácil de trabajar. El siguiente caso dice, es un componente, en particular en las bodegas de datos, los sistemas de inteligencia de negocio. Cuando yo estoy creando una bodega de datos o un datamart, hay una regla que dice que yo no debo llevar datos vacíos, o no debo tener datos vacíos en mis columnas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este componente? Entonces todas las columnas, que en este caso son 6 cuando hago output file, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo es, voy a validar que esas 6 columnas, si alguna es null. Entonces, mira, aquí estoy preguntando que si P6, 210, dominio, clase, mes, estrato 1 y P6020 es nula. Si se llegan a cumplir alguna de estas condiciones, algún campo de eso es null, entonces yo inmediatamente lo mando para do nothing, indicándole que pues, oiga, esa fila no quiero que continúe, porque me puede generar mucho ruido más adelante. Yo en este momento no les estoy dando un trato especial a esas filas que tienen alguna columna nula, sino que solamente las estoy como ignorando, ¿de acuerdo? Pero yo de aquí en adelante le podía dar un trato diferente a esos valores que están nulos. Bien, luego, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si ustedes se pudieron dar cuenta, mi archivo, ¿vale? Tiene este contenido, ¿vale? En el caso de que a mí, bueno, yo necesitase, no sé si esté bien dicho, bueno, yo necesito más adelante saber que esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, etcétera. Entonces necesito enumerar o darle un número, asignarle un número, perdón, a cada fila. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este componente que se llama getValueFromSequence? Entonces le voy a asignar un, un número a cada fila. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo desde una secuencia, por ejemplo, lo que en Oracle se llama una secuencia, o puedo generar un contador automático que inicie en un número particular y termine en otro número particular. En este caso, le estoy diciendo que voy a generar un contador que inicia en uno, incremente en uno y que llegue a este máximo. Es lo que de pronto en programación conocemos como un loop. Hacer un for o un while de un número hasta otro, o contar. ¿Vale? Esta nueva columna que estoy creando, porque aquí estoy creando una nueva columna, se llamará ID contador fila. Significa que en esta columna me va a quedar este numerito, 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 hasta llegar hasta el 800.000 tantos registros que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de idea, si yo en este punto tenía 6 columnas, cuando llegue a este punto, sigo con las mismas 6. Cuando llegue a este punto, ya voy a tener 7 columnas, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque estoy generando una nueva columna que se llama ID contador fila. Bien, continuamos. Entonces, el siguiente componente lo que nos está haciendo unas operaciones de string. Veamos qué operaciones tenemos acá, que a la columna mesa, a la columna dominio, le estamos quitando los espacios, tanto delante como detrás. No le estamos haciendo más nada. En no significa no haga nada, entonces la única operación que estamos haciendo es haciendo un trim type, ¿vale?
ya le hemos quitado los espacios a esas dos columnas, que posiblemente esas dos columnas me comentaron o me di cuenta que esas dos columnas pueden tener espacios hacia la derecha como a la izquierda. Bien, bueno. Aquí tenemos un componente que me dice adicionar constante. ¿Qué es adicionar constante? Bueno, lo vamos a ver más que todo al final, pero este componente, valga la redundancia, una constante que es un valor que no cambia en el tiempo y que yo le asigno un valor y siempre se va a mantener ese mismo valor. Entonces, ¿qué estoy creando acá? Tengo una columna que le he llamado, perdón, un campo que le he llamado constante 1. Es de tipo de datos enteros. Recuerden que aquí todos los campos deben tener un tipo de dato. Y ese tipo de dato está referenciado con el lenguaje de programación Java, que es con el que está desarrollado Spoon, ¿vale? Esta herramienta de Pentaho que ahora pertenece a Hitachi. Y le he dicho que le asigne un valor 1, un valor de 1 a la constante número 1, ¿vale? Significa que ahora yo voy a tener en cada fila una columna con el campo constante 1 y un valor 1. O sea que en este orden de idea, aquí cuántas columnas ya debo tener, cuántos campos. Si venía con 6, venía con 7, ahora debo tener 8 columnas, como se pueden dar cuenta. O sea que todas las filas van a tener un valor, una constante que va a tener el valor de 1. Bien, continuamos. Ahora empezamos a hacer unas operaciones muy interesantes que, ¿cuáles son? El campo P6020, posiblemente yo no sepa qué es el campo P6020. Para saber qué campo equivale a P6020, tengo que venir a la documentación, ¿vale? Y decir acá, buscar el campo P6020 aquí, en esta metadata. Perdón. Aquí P6020 me dice, oiga, la columna P6020 equivale al sexo de la persona. 1 significará hombre, 2 significará mujer. En este caso, mire que a mí me van a venir, son los valores de 1 y 2, ¿vale? Que significa 2 para mujer, 1 para hombre. Y aquí me dice, por ejemplo, que el 47% de los registros son hombre y el 53% de los registros son mujer. ¿Vale? Entonces, como a mí me viene es un valor 1 y un valor 2, yo posiblemente necesito tener que este 2 significa mujer y que este 2 y que este 1 significa hombre. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Que aquí vamos a utilizar un componente que se llama Value Mapper, que el objetivo es mapear un valor a una posible descripción con un respectivo valor. ¿Me explico? Tenemos acá el file name to use. ¿Qué significa la columna que voy a usar? Aquí se pueden dar cuenta que tengo las 8 columnas. Escojo la columna P6020 que es el sexo que es el que voy a tratar. Bien, el siguiente campo que estoy creando significa que me va a crear una nueva columna. Si yo le dejo este valor en blanco, me va a sobreescribir el valor que tengo. O sea, me va a sobreescribir el valor en la columna P6020. Como yo no quiero que suceda eso, yo aquí escribo una nueva columna. Bueno, el nombre de una nueva columna. Y ahora le digo, source value me está indicando cuál es el origen de ese valor. Entonces yo le digo, como a mí me va a venir un valor 1 y un valor 2, yo le digo, hombre, de acuerdo que la documentación me dice que el 1 es hombre y el 2 es mujer, yo aquí le coloco 1. Cuando venga el valor 1 en la columna o campo 6020, en la columna que es nueva que estoy creando, hombre, asígneme el valor masculino. Cuando venga 2, asigne el valor femenino en la columna P6020 raya al piso DES. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. O sea que en este orden de idea, aquí podemos decir que ya tengo
9 componentes, perdón, 9 columnas. Y ya he creado una tercera columna. ¿Vale? Comenzamos con 6. Ve que ya llevamos 9. ¿Sí? Ese paso posiblemente eh, nos vaya a dar una información en el campo P6020Ds, ¿vale? Siempre debería tener un valor P6020Ds, ¿de acuerdo? Bien, vamos al siguiente componente que dice reemplazar AM. Que vamos a ver qué es esto. Este reemplazar AM, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que la columna o el campo, perdón, siempre digo columna, el campo dominio le estamos quitando, mira que estamos buscando el valor a.m. y lo estamos reemplazando por un vacío, ¿vale? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque en la documentación, si vamos a buscar ahora el campo dominio para ver qué nos dice. El campo dominio, ¿vale? Nos va a dar unos valores como lo que ustedes ven acá. Entonces, tenemos el dominio que fueron como esas ciudades donde se hicieron eh, esas encuestas, porque esta es una encuesta que lo que está midiendo es, valga la redundancia, la medición de pobreza monetaria y desigualdad. Entonces, el campo dominio me trae dónde se hicieron esas encuestas y las áreas metropolitanas, él les coloca A.M. que indica área metropolitana. Yo no quiero que se guarde esto con la palabra AM, o sea, que no diga Medellín AM, Barranquilla AM. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy quitando el A.M. por un valor vacío, o sea, lo estoy reemplazando. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? Que más adelante, entonces, mira, aquí voy a hacer lo mismo que hice con el campo sexto. Entonces, estrato me viene en el valor de estrato me viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo quiero tener la descripción, ¿vale? Que podemos venir acá y buscar el campo estrato. Como se pueden dar cuenta, dice, me va a llegar estos valores. ¿Qué me va a llegar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estas son las respectivas categorías, pero esas categorías no me vienen en el archivo. Entonces yo las estoy creando, ¿vale? Lo mismo hago con el dominio, ¿vale? Cuando me llega, entonces miren la diferencia que tenemos acá. A mí antes me llegaba, era un valor numérico y no tenía su respectiva descripción, como es por ejemplo el estrato. Estrato 1 y no tengo una descripción que me diga estrato 1. Número 2, estrato 2. Número 3, estrato 3. En el caso del dominio, lo que me viene es la ciudad, ¿vale? Pero no me viene su respectivo identificador. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Cuando me llegue la ciudad Manizales, ¿vale? Usted me le va a asignar el respectivo valor 1. Estos valores los estoy colocando yo arbitrario, ¿vale? Yo estoy definiendo que a Manizales le asigno 1, a Tunja 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y creando obviamente su respectiva columna o campo. O sea que aquí lo que estoy haciendo es un mapeo en este y en este. Que hago lo mismo también acá. Miren, hago lo mismo acá. Bien. Vuelvo a hacer lo mismo con mes. ¿Vale? O sea, un valor que me viene, por ejemplo, un campo numérico, no me viene su respectiva descripción. Yo le creo su respectiva descripción. En el caso de dominio, que me viene es la descripción y no me viene su identificador, pues entonces a partir de su descripción estoy creando su respectivo identificador. ¿Vale? Perdón. Bien, continuamos. Ya he realizado los respectivos mapeos.
¿vale? Entonces miren que ustedes lo que pueden observar es que yo voy, a medida de que voy dando un paso, voy creando, actualizando, modificando, transformando la información a como yo la necesito. Aquí, por ejemplo, quité la palabra AM. Aquí hice un mapeo, aquí volví a hacer mapeo, otro mapeo, otro mapeo, otro mapeo. Y en cada paso voy haciendo una actividad diferente y es de acuerdo a la necesidad de cómo yo quiero tener esa información en, en un destino. Bien, ¿qué tenemos acá en este cambio de tipo de datos? Perfecto. Resulta que el campo, la transformación de dominio, por ejemplo, esto aplica para dominio y para el campo mes. Entonces miren lo que nos ha sucedido. Eh, ¿Qué pasó? El campo dominio, como se pueden dar cuenta, estamos a partir de una descripción, estamos creando un identificador, ¿de acuerdo? Un valor numérico. Este valor numérico, este campo, siempre queda con tipo de dato string, ¿vale? Aunque este sea un número. ¿Qué es lo que yo necesito? Que esta columna, este valor de esta columna, esté en un campo de tipo de dato entera. ¿Qué es lo que hacemos acá? Que al campo dominio ID, ¿vale? Le estamos haciendo una copia de ese campo, ¿vale? Y esa copia que estamos haciendo del campo A, lo estamos llevando a un campo, a un campo que se llama copia de dominio integer. Y estamos haciendo aquí, diciéndole, perdón, que el tipo de dato de la nueva columna que usted va a crear es de tipo integer y va a ser del contenido del campo dominio ID. Esto en programación es lo que, digamos, si hablamos de Java, bueno, de cualquier lenguaje, es la conversión de un tipo de dato texto o sí, o string o cadena de caracteres a un tipo de dato numérico. En el caso, digamos, de Java, es hacer lo que se conoce como un integer.parseInt y le paso como parámetro el texto, obviamente suponiendo que el texto que le estoy pasando es un texto que tiene un contenido numérico, ¿vale? Bien, ya en este punto ya tengo toda mi información lista para llevar a base de datos. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Que en este punto, aquí esto que tengo seleccionado, estos componentes, para explicar uno, que los demás son los mismos, es llevar la información a base de datos. Pero estamos utilizando un componente que es insert update. ¿Qué significa el componente insert update? Que tengo que hacer que este componente me puede hacer un insert o un update. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo configuramos? Obviamente, como vamos a llevar temas a base de datos, tenemos que hacer una conexión. Para hacer esa conexión, pues si no la tenemos, creamos acá en el botón nuevo, una nueva conexión. Y aquí nos va a salir, creamos el nombre de la conexión, seleccionamos el motor que queremos para nuestra data de nuestra preferencia. En el caso de Oracle, pues colocamos el hostname, que sería, si es local, pues sería localhost. La base de datos, en este caso estamos trabajando con la Oracle XE. Voy a editar esta conexión para que veamos lo que tenemos. Entonces, una conexión a una base de datos XE. No necesito configurar table space ni tampoco table índice. Los índices, el puerto de la base de datos, el usuario y la clave. Que ya vamos a crear esto, que es el usuario que se llama bodega. Y la clave, la misma, bodega. ¿Vale? Ya he creado la conexión. Aquí selecciono el usuario o el esquema de donde voy a sacar las tablas y en este caso selecciono la tabla
din sexo. Cuando yo presiono acá, perdón, presione el botón de browse, me debe salir el nombre de la tabla. Bueno, un listado de las tablas, ¿no? Y yo selecciono la tabla. ¿Cómo funciona el componente? Tiene una parte, en la parte superior configuro, vamos a hacer acá una especie de una consulta. Bien, una consulta muy básica, ¿cómo sería? Select asterisco from el nombre de la tabla, ¿cierto? Y después tengo el condicional donde diga que el campo A sea igual a 1, por ejemplo. ¿Cierto? Esta es una consulta muy básica. ¿Qué es lo que configuramos nosotros? Configuramos un where. Este where que tengo aquí es el que voy a configurar en esta primera cajita. ¿Qué digo? Hombre, la columna que dice table file es el nombre de la columna en la tabla. Entonces aquí le estoy diciendo, cuando el ID, la columna ID de la tabla DINSEPSO que está en el esquema bodega, ¿vale? Sea igual al campo P6020, en este caso el P6020, si ustedes se dan cuenta, lo buscamos acá otra vez, el P6020, ¿qué es lo que tiene? Un campo numérico que me dice si es uno o 2. En el caso de que sea hombre, me da un valor numérico 1. En el caso de que ese registro esa encuesta se le hizo a una mujer, me da el valor de 2. ¿Qué estoy haciendo? Si 1 es igual a 1, o sea, oiga, vaya y haga un select en la tabla de insexo donde el ID sea igual al ID que estoy procesando. Si eso se llega a cumplir, significa, valga la redundancia, pues, o sea, obviamente que el registro ya existe. Entonces, como yo no voy a hacer duplicados, porque no quiero insertar varias veces el registro para el censo 1, no voy a insertarlo muchas veces, sino una única vez, pues lo que hago es esta operación. Primero busco de que ese registro exista o no. Entonces, si el registro no existe, como sucederá la primera vez que la tabla está vacía, el sistema haría un insert. Si el registro no es a ver si lo dije como era. Si el registro no existe, o sea que esta condición no se cumple, yo hago un insert. Si el registro sí cumple la condición, o sea que sí existe cuando llegue un segundo, un tercero, ¿vale? En el caso del identificador igual a 1, en el P6020, significará que él hará un update, pero hará un update si yo le digo que haga un update. En este caso nos vamos a la segunda cajita. ¿Qué tiene la segunda cajita? Los campos que se actualizarían, ¿vale? En caso tal la consulta o esta condición sea positiva o sea verdadera. Como yo aquí le estoy diciendo que no actualice, aquí el campo que dice update le estoy parametrizando que no, le estoy diciendo, oiga, si usted lo encontró, no actualice nada, o sea, prácticamente le estoy diciendo que ignore una posible actualización. ¿De acuerdo? Si el campo no existe, pues él hará un insert de esta misma columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta misma configuración la aplico aquí, la aplico acá, la aplico acá, la aplico acá y la aplico aquí. Todos estos componentes tienen esa misma funcionalidad, cada uno con su respectiva tabla, como lo pueden observar. Bien, ya yo he actualizado, perdón, he insertado o actualizado las tablas, ¿vale? Y eso lo hago con las tablas que son dimensionales, en este caso todas mis dimensiones, ¿vale? En este caso mis dimensiones son mis tablas donde yo tengo información cualitativa, ¿de acuerdo? Esas tablas que le van a dar como que ese sentido o esa interpretación a la tabla de hecho son las tablas
de dimensiones, que son las que almacenan prácticamente las cualidades de un registro. Y la última, pues ya no es una tabla que inserta o actualiza, es una tabla que es un componente que es el table output, que es prácticamente es siempre hacer un insert. Entonces mira que tengo la misma configuración, selecciono la base de datos, si no la tengo la creo, selecciono el esquema y selecciono la tabla donde voy a guardar la data, o donde voy a hacer insert, que en este caso es mi tabla FAQ Educación. Aquí tengo un commit size de 1000 indicándole que cada vez que lleve datos a una tabla, a la tabla, solamente va a ser el commit cuando haya hecho posibles 1000 registros, haya llevado a la tabla FAQ Educación. En los otros que son los insert or update, mire que le digo el commit 1, indicándole que inmediatamente tenga un campo, un registro nuevo, vaya, insértelo y haga commit. Bien, entonces en general esta solución es lo que acabamos de explicar. No es una solución tan compleja, es una solución muy sencilla, ¿vale? Entonces ya ahora podemos proceder a ejecutarla. Pero antes de ejecutarla, entonces vamos a conectarnos a nuestra base de datos, ¿vale? En este caso voy a entrar a la consola DOS y me voy a conectar con el usuario administrador, que sería el SQL Plus, el ASYS-DBA. Y de ahora en adelante, pues vamos a utilizar, si vamos a la actividad que dice proyecto integrador, aquí tienen toda la información, ¿de acuerdo? Tienen el enlace donde está esta solución para que lo descarguen. Tienen el enlace donde está URL diseño clases, no me acuerdo para qué es este, creo que era lo que estábamos haciendo en clase. Momento, ¿qué tiene esto? Bueno, la solución que llevamos en clase, no sé si es la actualizada, pero la actualizada sería la primera. Bien, vale, volvamos acá. Tienen el DDL donde está los scripts que van a ejecutar. En este caso, pues como yo lo tengo aquí, este es el script que ustedes van a descargar con este enlace. Bien, entonces, vea, vamos a ir copiando y pegando y así vamos verificando que el script existe. Aquí creo el usuario que se llama bodega con la clave bodega. Bien, le doy permisos a ese usuario de conectar, ¿vale? Y de administrar sus propios recursos. Entonces, copiar. Listo. Y luego me debo conectar con el usuario. ¿Sí? Si yo hago aquí un show user, me dice que yo soy bodega y que está el usuario conectado. Bueno, esto que están aquí es por si usted quiere borrar las tablas, todas las tablas y volver a crearlas desde cero. Pero en este caso, como no existen la primera vez, ¿vale? Si usted ejecuta esto, pues esto le va a sacar error, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, la tabla dimcepso, bien, lo que tiene es por el momento un ID y un valor, un ID y un valor, ¿vale? Esto lo podemos mejorar, ¿vale? Teniendo más poquitas dimensiones y que posiblemente algunas de estos valores de esta columna los podría yo tener directamente en la tabla de hecho, ¿vale? Pero en este caso lo estamos separando, lo estamos dejando así para que veamos cómo nos va quedando ese diagrama de estrella, ¿vale? O ese diseño de estrella, que es uno de los que nosotros estuvimos comentando en la clase con respecto a los diseños que yo puedo armar en una bodega o en un datamar, que recordemos que también existe otro que es copo de nieve, etcétera, etcétera. Entonces solamente debo copiar esto hasta el final. Aquí tengo la creación de la FAQ, entonces la pueden detallar con más tiempo. Entonces esto debe ejecutar completo, todo. Bien, hasta ahí. Si yo quiero ver esa data un poco más visible, un poco más más bonita, gráfico, puedo utilizar el SQL Developer, ¿vale?
para conectarse a la base de datos, a una base de datos Oracle. Entonces en este caso voy a crear una nueva conexión, ¿vale? Que esta nueva conexión le voy a colocar bodega. Este es el nombre, ¿no? Aquí yo puedo colocar lo que yo quiera. En este caso le digo bodega. Mi usuario se llama bodega, mi clave se llama bodega, el host es la localhost, puerto 1521 y el seed es el XC. Entonces le digo acá probar, aquí me dice correcto y le digo conectar. Al darle conectar, aquí ya podemos abrir el arbolito y dentro de él tener las tablas. Entonces aquí me sale, mire, las tablas. Tengo 6 dimensiones y una FAQ. Bien, ahora tengo dos opciones. Una es haciéndole play, ¿vale? Al componente inmediatamente, perdón, a la solución desde el sistema desde el cliente de diseño Spoon. Esa es una y funciona. ¿Cuál es la otra? Que es la que vamos a aplicar. Vamos a ejecutar esta solución por medio de un desde una consola DOS. ¿Con qué objetivo? Primero, para que veamos que podemos ejecutar una función desde una consola DOS. ¿Vale? Segundo, porque hay que tener en cuenta que esta Spoon es una herramienta de diseño y que su solución ETL posiblemente se tenga que ejecutar en horas de la madrugada. Entonces, si usted no tiene, usted posiblemente tenga es que crear como especie de un job, ¿vale? Para que su solución se ejecute, no sé, a las 2 o 3 de la mañana, que lo haga de forma automática. Por medio del diseño Spoon, el cliente de diseño Spoon, eso no es posible. ¿Vale? Porque usted tendría que estar aquí frente al equipo, abrir Spoon, abrir la solución y darle play, o en este caso run. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer, ¿cómo podemos solventar eso? Entonces, acá en la documentación, en el proyecto también les coloqué un enlace, ¿vale? Donde les muestra todo lo que pueden hacer con los ejecutables que están en la carpeta bin de Pentaho, ¿vale? De la solución Pentaho. Y ahí tienen, aquí nos habla de dos archivos, uno que se llama PAM y otro que se llama Kickgen. En este caso nosotros nos vamos a concentrar con el ejecutable que dice pam.bat. Para el caso de Windows o si usted está trabajando en Linux, pues sería el .sh. Bien, aquí están todos los parámetros que puede recibir por medio de la consola el ejecutable PAN, ¿vale? Que es la versión, que el nombre del archivo, que unos parámetros, etcétera. El log en que va a ejecutar. Para este caso, ¿vale? Nosotros vamos a ejecutar, va por aquí abajito, vamos a encontrar como un ejemplo de la ejecución más básica que usted podría hacer. En este caso, la voy a encontrar aquí, ¿vale? Entonces, si yo voy a copiar todo esto, pero hay que tener en cuenta que mi ejecutable, ¿vale? Como yo lo voy a hacer desde una consola DOS, cuando yo ejecute, miren, si yo vengo aquí y ejecuto pam.bat, pues se me dice que no me lo reconoce y es porque no encuentra ese archivo. Vale, entonces una opción es configurar las variables de entorno, pues para que tenga esta ruta configurada y pueda buscar ejecutables en esa ruta. La otra es entrar directamente a la ruta a la carpeta, perdón, donde está eh, el archivo ejecutable PAN, que ustedes se dan cuenta que está aquí, está en mayúscula. En este caso, copio esta URL, este directorio, lo copio, ¿vale? En este caso, en el caso de Windows, ¿no? Siempre Windows con sus particularidades. Miren que cuando yo estoy en una carpeta diferente a C, aunque yo coloque con el comando CD y le diga que entra a esa carpeta, mira que no me lo muestra. Hasta que yo le hago CDF, dos puntos. O sea, primero tengo que entrar a la unidad y después empezar a utilizar los comandos que yo tenga que hacer uso que me cambien de directorio. En el caso del CD. Mire que ahora sí a presionarle F, perdón, aquí es F solito.
a presionarle F, inmediatamente ya me reconoce la ruta que le he dado antes. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar tal cual como dice la documentación. Mira, me dice pan.bat, el last file, dos puntos, y el directorio donde está mi solución. ¿Dónde está mi solución? Vamos acá en este directorio. Mira, se llama pers.so.na.ktr. Entonces voy a copiar esta partecita. Ojo, ojo aquí al copiar. Copiar, le digo pan. Vamos a copiarlo mejor. Slash file, dos puntos. Y debo decirle la ruta donde está mi archivo. Entonces vamos a ver. Copio esto, ¿cierto? Comilla. Acá. Y le digo que mi archivo se llama per.so.nat. Le pego y aquí. Ojo, ¿por qué debe ir en comillas? Pues porque en Windows también ese tema molesta que los espacios, bueno, eso casi que en cualquier lengua, en cualquier sistema operativo, los espacios que hay en las carpetas, como por ejemplo aquí, U espacio San espacio Mateo, esto molesta en algunos lenguajes, ¿vale? Por eso se le coloca en comilla doble, pues para que no haya confusión. Entonces, y él lo pueda leer completo. ¿Cuál es el siguiente? Me dice label basic. Y aquí me dice los tipos de label que puedo utilizar. Ay, no copió. Listo. Y ya con eso, pues si todo está bien, debería ejecutar, ¿cierto? Hagámosle. Obviamente hay que tener en cuenta que aquí hay que tener configurado bien el Java Home, ¿no? Entonces ahí esperamos unos pequeños segundos. Y si todo andó bien, él me tiene que crear como tal el, bueno, perdón, crear no, empezar la ejecución. Entonces mira que aquí ya, mira ahí lo está haciendo, perfecto. Vea, aquí ya empezó la ejecución. Obviamente todo por DOS o por consola, que es prácticamente esta información que usted está viendo acá, es lo que a mí cuando le hago el play en la parte de cuando le doy clic a un componente que me hace preview that, eso es lo que está pasando acá. Obviamente pues en consola DOS. ¿De acuerdo? Ahora yo aquí puedo ir viendo, por ejemplo, la tabla Stratus, si se ha ido llenando. Entonces miren, aquí, miren, aquí ya se están llenando los estratos, ¿vale? Si voy a dominio, aquí también ya tengo dominio. Si voy a mes, mira, aquí se han llenado apenas 2 meses. ¿Por qué? Pues posiblemente porque toda la data está organizada por fecha. Entonces mientras procesa toda la de enero, toda la de febrero, y así sucesivamente. Mira, ya ahí llegó ya marzo, etcétera. Bien, después de guardar, de procesar todas las dimensiones, él podrá realizar la FAQ. Recuerden que en este caso de la FAQ, mire que si yo les abro el SQL, mire, tengo un campo que es un nivel por persona, ¿vale? Que este campo nivel por persona va a tener siempre un valor de 1, indicando que ese registro, ¿vale? Pertenece a una sola persona, ¿ok? Para que no vayan a haber confusiones de que se están agrupando datos. Y se pueden dar cuenta que todas las demás columnas son igual, todas son numéricas. Perdón, un momento. Bien, perdón, ando un poco enfermo. Bien, entonces todas las columnas, bueno, todas las columnas son numéricas, ustedes se pueden dar cuenta. Y todos los campos que tengo acá son prácticamente foreign keys. Miren que todos los campos acá están relacionados por una foreign key, ¿vale? Referenciado con su respectiva tabla. Mira que tengo la dimensión
nivel educativo, la dimensión mes, la dimensión dominio, la dimensión estrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta ejecución, a ver por dónde va. Bueno, igual esta ejecución no demora mucho, por ahí que unos 4 o 5 minutos. Obviamente dependiendo de la máquina, ¿no? Bien, entonces, a ver cómo vamos de data por acá. Bueno, vamos en agosto, mira, ahí nos falta, mira, ya ha metido la data de agosto, septiembre, listo, faltan 3 mesecitos. Bien, entonces, bueno, mientras esto va cargando, yo les voy a ir hablando un poquito de la parte, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Nosotros ya tenemos unas dimensiones donde se han ido cargando una información y tenemos una tabla de hecho donde se ha ido llenando otra información que en este caso es la información cuantitativa, ¿vale? Eh, que en este caso, pues lo que nosotros estamos midiendo en esta pregunta de negocio o lo que estamos resolviendo es el nivel educativo, ¿vale? De las personas que fueron encuestadas en este proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, quiero tener además de ese nivel educativo, ¿vale? Yo a mí me quisiese, o sea, me gustaría que yo pudiese filtrar esa información por el mes en que las personas que se encuestaron en ese mes, el sexo de las personas, ¿vale? El estrato o el dominio o la clase. Bien, entonces por eso están varias dimensiones y ahora, ¿cómo vemos toda esa información de manera gráfica? Entonces vamos a hacer el ejemplo, esta gráfica con la herramienta de Clip View, ¿vale? Que es muy sencilla de usar. Bueno, tiene un montón de cosas, pero todas estas herramientas tratan de ser lo más sencilla posible para el usuario. Aquí estamos en diciembre, vamos a ver si ya terminó. Bueno, mira, aquí ya terminó. Esto comenzó. Vamos a irnos a la primera fecha. Bueno, digamos en que inició como tal a cargar la data. A las 22:37 de la noche, ¿vale? Y terminó 37 a las y 42. Mire que no fue mucho tiempo, a 37. Lo que tengo aquí fueron 5 minutos. ¿Ves? Bien. Y insertó 800.000 registros en 5 minutos. Bueno, más que insertado es el proceso que hizo acá, ¿no? Bien. Tengamos en cuenta que posiblemente haya muchos campos que se hayan ido por nulo, ¿vale? Hay algunas columnas que se hayan quedado en nulo, que también lo podemos ver aquí. Por ejemplo, donde podemos ver el campo que dice, ¿cómo se llama? Fit the rows no null. Entonces por aquí yo debería tener el campo fit the row no null. Mira aquí, por ejemplo, fit the row no null. Mira que se vinieron aquí, procesó 820.000 filas, ¿vale? Y de esas, 2.669 se han ido por el fit the row no nulo. O sea, 2.669 registros se fueron por el espacio de true que eran nulas. Obviamente es un número muy pequeño en comparación con los 800.000, pero igual es un número a tener en cuenta, ¿vale? Darle una consideración a ello. Entonces, aquí ya tengo obviamente mucha data, ¿sí? Si vengo aquí, mire, le hacemos aquí esto, un contar, tiene 779.806 filas. Muchísima data, ¿no? Y mire que es solo número. Ahora usted dirá, bueno, y ahora yo cómo interpreto eso, ¿vale? Entonces vamos a dejar este primer video hasta este punto,
¿vale? Y creamos un segundo video donde sería la ejecución como tal de la herramienta eh, que, como dije que se llamaba, Clip View, y hacemos el ejemplo, ¿bien? Entonces dejemos el video hasta aquí, en nuestro primer video. Gracias.